Hola a todos, soy Pablo Veloso para Espacios de Crecimiento y aquí les cuento acerca de en qué consisten las cartas natales, qué Espacios de Crecimiento hace para todas aquellas personas que están interesadas en hacerse su carta natal. Vamos a explicar un poquito en qué consiste una carta natal, ya que existen distintos puntos de vista acerca de ello, distintas personas que la plantean de maneras bastante diferentes. Vamos a contar cómo Espacios de Crecimiento, aquí tienen nuestros datos, Espacios de Crecimiento realiza o enfoca este trabajo sobre la carta natal. Aquí tienen nuestra página, espacioscrecimiento.tk por si quieren entrar. Aquí tienen un correo de contacto, también un teléfono por si quieren acudir a él. Me refiero personalmente, es decir, hablando. Aquí le hemos puesto tu carta natal, ya que aquí iría el nombre de la persona, de aquella persona a la cual le estamos haciendo esta carta. Luego van sus datos también, por ejemplo, aquí hemos puesto la fecha actual, pero sería, supongamos, no sé, 5 de junio de 1970, el nacimiento de esa persona, fecha, horario, día y mes. Luego también va, como dijimos recién, el horario. Aquí iría por la mañana, por la tarde, ya sea que haya nacido esa persona, y así podemos configurar algo importante como es el sistema de casas, que son estas líneas blancas que vemos aquí, estas líneas blancas que definen esto que parece ser como porciones de una tarta o de una torta. Bueno, estos aspectos de la carta son lo que se llaman las casas. Y las casas son 12, tal como los 12 signos astrológicos. Fíjense que aquí están los números del 1 hasta, dando toda la vuelta, hasta el número 12, que es la última de las casas. Cada una de estas casas va a definir un aspecto de la vida de la persona. Y eso lo logramos con no solamente los datos de lugar donde ha nacido la persona, en este caso pusimos Oviedo en España, sino también su horario de nacimiento. Mucha gente resulta que no tiene el horario de nacimiento porque en su partida de nacimiento no figura. Es común aquí en España que en algunas no esté porque no existía la costumbre de tomar ese horario. Bueno, en ese caso lo que se puede hacer es igualmente levantar una carta, pero no prestar demasiada atención a esto justamente, a esas líneas que son las casas, porque al no tener el horario, lo único que nos quedaría como real sería los planetas que aquí vemos. Estos que vemos aquí son los planetas y ellos sí, porque dependen de la fecha y no tanto del horario o el lugar. Entonces tendríamos la relación entre los signos, que es esto que vemos por fuera, y los planetas. Eso nos daría mucha información acerca de una persona, aunque no podríamos hablar de los ámbitos de la vida de una persona. Existe una segunda manera de poder igualmente hablar de estos ámbitos sin tener el horario exacto, que es a veces una persona sabe que nació hacia las, no sé, 3 de la tarde, o que se acuerda que su abuela le dijo que se acordaba que había nacido al amanecer y era el mes de, no sé, junio. Entonces calculamos según los cambios horarios o según a qué hora amanecía en esa época y nos damos cuenta más o menos cuál puede ser la hora. Y hablando con la persona de qué se trate, y que nos cuente un poquito de su manera de enfocar la vida, podemos, como se diría, arrimar, acercar este probable ascendente. Y una vez que tenemos el probable ascendente, dejamos a las otras casas fijas, con una longitud fija, sin diferencias grandes, y así tenemos las 12 casas más o menos distribuidas y podemos también aprovechar ese significado. O sea que con el horario de nacimiento trabajamos muchísimo más profundamente. Sin el horario de nacimiento tenemos la segunda opción de acercar el horario mediante algún dato que algún familiar recuerde. Y en el peor de los casos, ningún horario cierto, pero nada, bueno, obviamos las casas
y trabajamos solamente con planetas y signos. En la astrología, al igual que sucede con nuestro lenguaje, existen, como en nuestro lenguaje hay letras y formamos palabras, y las palabras oraciones, y las oraciones párrafos, y así podemos hablar acerca de la vida, describir qué nos pasa, qué les pasa a los demás, cómo entender las cosas. Bueno, la astrología tiene su propio lenguaje, y el lenguaje de la astrología está basado en lugar de letras, signos, planetas, casas y esto que vemos aquí, estas líneas que se llaman aspectos. Entonces, cada uno de los planetas nos va a hablar de qué. Es decir, Marte va a ser la autoafirmación de una persona, cómo logra las cosas. La Luna va a ser su sentir, su seguridad más íntima. Venus nos va a hablar de cómo consigue el placer en la vida de esa persona, de qué manera lo vive. Mercurio nos va a hablar de cómo entiende la vida, cómo puede pensar su mente. El Sol nos va a hablar de su brillo, de su capacidad de ser ella misma. Júpiter nos va a hablar de su expansión, de su capacidad de conocer gente, crecer, de buscar espiritualmente. Urano nos va a hablar de su libertad, de su capacidad de ver la vida desde lo lejos y no dejar que el árbol no nos deje ver el bosque. Neptuno nos va a hablar de su sacrificio, de su entrega, de su capacidad de perder algunas cosas para a la larga ganar otras. Plutón nos va a hablar de su capacidad de morir y volver a renacer, de poder meter el dedo en la llaga para destruir lo que nos sirve. Y Saturno nos va a hablar de su estructura de vida, de su esqueleto, sobre qué fundamenta su estructura de vida, su existencia. Así que cada uno de estos 10 planetas, 10, no este y este que son nodos, ni esta que es la rueda de la fortuna, que son puntos ficticios, que se utilizan también en astrología, pero no son planetas, sino estos que hemos nombrado, van a ser 10 aspectos de la vida de una persona. Es decir, 10 como facetas o ámbitos de su mente, de su funcionamiento mental. Luego tenemos los signos astrológicos, que son estos que vemos aquí afuera, los conocidos, los famosos del horóscopo. Acá tenemos Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro. Tenemos Géminis, tenemos Cáncer, Leo, Virgo, Libra y nuevamente Escorpio. El primero tradicionalmente es Aries y avanza hacia allá. Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y así. Todos estos signos representan el cómo. Entonces nos van a contar cómo esa persona vive lo que ese planeta representa. Si Marte es su autoafirmación y su fuerza para emprender cosas y está en Virgo, esa es la manera en que ese Marte se va a expresar. Y luego también están las casas. Esta casa que dice 1, 2, ven que es como una porción de una tarta o torta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, todas estas porciones de tarta son ámbitos de la vida de una persona. Los planetas, dijimos, son el qué. ¿De qué estamos hablando? Del sentimiento, de la autoafirmación. El signo es el cómo y la casa es el ámbito de su vida. Entonces la casa 1 nos va a hablar de su personalidad, de su aspecto externo, de su camino de vida. La casa 2 nos va a hablar de sus posesiones, la casa 3 de su comunicación, la casa 4 de su pasado y su mundo interior, la casa 5 de su creatividad, la casa 6 del trabajo, la casa 7 de la pareja, la casa 8 del dinero y las asociaciones, la casa 9 de los viajes y espiritualidad, la casa 10 de la profesión y carrera, la casa 11 de su participación en grupos humanos y de su trabajo en conjunto, y la casa 12 de su inconsciente, subconsciente o vida por debajo de lo que conoce la persona, lo que está oculto. Entonces, fíjense, con planetas más signos, planetas que dijimos acá, a ver, se abrió una ventana, más signos, más casas, lo que tenemos es la capacidad de construir
una historia, una explicación. Y a eso le sumamos estas líneas que vemos aquí llamadas aspectos. Hay aspectos como estos verdes que son trígonos, aspectos beneficiosos o mejor dicho tranquilos, sextiles como estos que vemos aquí, también tranquilos, cuadraturas, estas rojas que ya son más fuertes, más difíciles, eh, oposiciones aquí, quincucios aquí, que son las que están en rojo más tensas, las que están en verdes más tranquilas, esta en azul es intermedia. Entonces nos cuenta que no solo los planetas están en un signo y en una casa, sino que después se relacionan entre sí. Y según cómo se relacionen, pueden tener como los seres humanos, relaciones tranquilas, relaciones difíciles. Y la idea es, a través de la explicación que vamos haciendo de la carta, ir comprendiendo cómo equilibrar a esos polos. Normalmente lo que nos pasa es que si este polo de arriba es incompatible con este polo de abajo, tendemos a elegir uno y decimos, bueno, me quedo con el de arriba que es el que mejor conozco, o el que mejor me sale, o más espontáneamente me sale. Y el de abajo, como me resulta tan difícil, lo voy a obviar, ignorar, voy a hacer la vista gorda, voy a hacer de cuenta que no está. Pero en astrología, o en la vida misma, todo lo que se rechaza viene como destino. Es decir, que si yo rechazo a este Plutón, porque me resulta muy difícil de vivir o muy dificultoso, o simplemente me han criado para no ser así, entonces vendrá igual a mi vida, pero como destino. Me tocará la puerta de la vida y me dirá, quiero entrar, quiero que me dejes pasar, quiero participar de tu vida. Y no lo dirá muy feliz, lo dirá bastante enojado. Así que vendrá como personas o situaciones a nuestra vida que nos harán la vida un poco más difícil, hasta el día que nos demos cuenta que era cuestión de dejarlo entrar de un principio. Y siempre estamos a tiempo, dejarlo entrar. Un viaje de 1000 kilómetros comienza con un paso, dicen los chinos. Así que dejar entrar a Plutón, dejar entrar al planeta que sea, es hacerse amigo de él otra vez, darle un lugar en nuestra vida, porque él es nosotros. Entonces a partir de ese momento se convierte en en parte nuestra, como siempre fue, y deja de ser una molestia. Y es más, se capitaliza, se convierte ya no en una pérdida de energía por luchar contra él, se convierte en energía ahora a nuestra disposición, en una habilidad más que tenemos. Ya no tenemos que admirar a los demás por tener aquello que nosotros no nos animamos a vivir, o despreciarlos por tener aquello que nosotros odiamos en nosotros mismos. Por el contrario, ahora se integró. Luego tenemos el ascendente, que es un punto muy importante en la carta natal, que es esta línea que vemos aquí, la casa 1, es la cúspide de la 1, y es como un camino que nos guía hacia aquí, hacia el centro mismo de la carta. Fíjense que esto es una rueda, y como toda rueda que gira, si estamos aquí afuera, fíjense cómo va girando la mano, aquí afuera todo se mueve muy rápido y vertiginosamente. Así vivimos normalmente. Pero si yo voy cerrando la mano y voy haciendo el círculo un poquito más pequeño, fíjense que es más corto el recorrido, se mueve menos. Y si yo sigo cerrando, se mueve menos, fíjense que poco se mueve ahora. Y finalmente si me quedo en el centro detenido y giro sobre mí mismo, mi giro es apenas perceptible. Quiere decir que el centro de la carta es el lugar más tranquilo, más reposado de toda la carta. Es el ojo del huracán, es el centro, es el alma, es el espíritu, es lo que le quieran llamar, el Dios interior. Entonces todo camino espiritual lo que busca es entrar, salir de la periferia, entrar en ese mundo interior, en esa calma del centro. Es estar centrado, concentrado. Entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, normalmente nuestro ascendente nos cuenta cuál es nuestro sadhana. ¿Qué significa sadhana? Bueno, camino espiritual, esfuerzo. Es decir, cada ser humano tiene un modo de encontrar su centro. Y bueno, la carta natal nos propone cuál es nuestro modo. Entonces recuerden que la carta natal entera, toda ella, es un lenguaje, es una explicación, no es astronómica, no lo busquen en los astros. Si miran el momento del nacimiento, quizá no coincida exactamente con cómo en la carta figura, porque astronomía y astrología hace mucho tiempo que se han separado. La carta natal, la astrología, es un arte. Y cuando le pedimos a un, por ejemplo, retratista que haga una imagen de nosotros, a veces no es como una foto, porque si nos interesara una foto sacaríamos una foto.
nos interesa que tenga, aunque sea un mínimo de interpretación, que el retratista haga un retrato diferente al que haría otro retratista de nosotros. Entonces la carta natal es un arte interpretativo. Nosotros interpretamos cada uno de estos signos y generamos con ellos una historia. Esa historia la va a oír la persona, la vas a oír tú, y cuando la oigas la vas a hacer propia. Vas a amalgamar, vas a asimilar, a adaptar todo lo que se va explicando acerca de ti mismo, acerca de tus cosas, de cómo vives, cómo reaccionas, cuáles han sido tus hechos pasados y tus hechos futuros, y lo vas a ir adaptando a tu vida. Y gracias a eso vas a poder interpretar y entender qué te está pasando, qué te pasó y qué te pasará. Y cuando tú desde tu presente logras interpretar un hecho pasado de distinta forma, cambias tu futuro. Si yo en mi pasado tengo dolor porque estoy traumado, porque algo me pasó en mi infancia, y hoy en mi presente logro entenderlo gracias a, por ejemplo, a la carta natal o al tarot o a lo que fuera, o a la terapia psicológica, logro reinterpretarlo de otra manera porque me dan herramientas nuevas para verlo diferente, al mismo hecho de diferente forma. Ya no pienso más que porque de pequeño abusaron de mí, de pequeño me lastimaron, de pequeño me pasó tal y cual cosa que me marcó, eso va, eso va a ser a crear un presente y un futuro doloroso. Si yo puedo reinterpretar eso del pasado y entender qué fue lo que exactamente pasó, que no hay culpas, que no hubo una persona que lo hizo con malicia, que no necesariamente lo que pasa en ese pasado afecta a mi presente, estoy cambiando mi pasado. Y al cambiar mi pasado, cambio mi futuro. Hay gente que construye toda su vida basada en un dolor, en un odio hacia alguien que le hizo algo. Si a través de la explicación de la carta natal podemos aprender a que lo que parece contrario, ¿no? Como esto de aquí arriba y esto de aquí abajo, o esto de este lado y esto de este otro, que parece tan opuesto, en realidad no lo es, porque el principio de la carta natal es amalgamar, integrar, compensar opuestos en un centro. Empiezo a darme cuenta que aquel que parecía tan malo y que me hizo tanto daño y que me arruinó y que me lastimó, no lo hizo tanto, porque yo no soy tampoco el santo o el puro y la víctima, y él no es el victimario, sino que ha sido un juego de polos, un juego de opuestos que ya vivían en mí desde un principio. Y cuando me empiezo a dar cuenta de eso, equilibro. Y logro entonces estar en mi centro. Y ya no echo culpas. Y por lo tanto cambio mi pasado. Y por lo tanto cambio mi futuro. El futuro no está escrito. Nadie lo puede describir con ningún método porque todavía no ha sucedido. El futuro es una proyección de ideas que se genera desde el presente. Pero esa proyección de ideas puede cambiarse y transformarse una y mil veces según cómo yo cambie mi punto de vista. Entonces, la astrología en ese sentido es un medio para poder comprender muy claramente, con herramientas muy afinadas, porque estos planetas contienen siglos de información dentro de ellos, tal como los signos, tal como las casas. Y para todos aquellos que consideran a la astrología como una mancia superficial y supersticiosa, sepan que no hace falta creer en la astrología, porque la astrología no es una ciencia, no es algo que tenga que necesite de nuestra creencia para que funcione, es simplemente una descripción de la vida como cualquier otra, como la que haría el psicólogo, que nos diría que tenemos un trauma determinado o el complejo de Edipo, o como el sacerdote que nos contaría que lo que nos pasa es porque Jesús nos quiere poner una prueba para que seamos dignos de su amor. Y nos parece muy plausible lo que nos dice, y sobre eso edificamos nuestra vida y explicamos lo que nos pasa. Bueno, la astrología es otro lenguaje que nos permite explicar lo que nos pasa. Por lo tanto, no es una ciencia exacta y no requiere creencia, porque simplemente es un hecho, es algo que se ve funcionar, es un mecanismo. Entonces, cuando hacemos la interpretación de una carta natal, como dijimos antes, de una persona determinada con sus datos de año, mes y día de nacimiento, con su horario en lo posible y con su lugar de nacimiento, sale este dibujo que cuando yo empecé a estudiar astrología se utilizaban las efemérides,
que eran unos libros muy engorrosos que había que transportar, donde teníamos todas las fechas y había que hacer cálculos de corrección. Hoy en día lo hace un ordenador, una computadora, y aquí tenemos este dibujo en segundos. Lo que sí requiere mucho tiempo es la interpretación de cada símbolo que aquí vemos, y eso se hace por parte del astrólogo con mucho detalle y reflexionando muy bien todas las relaciones que tienen estos planetas. Cada astrólogo va a dar una interpretación diferente porque dependerá de su trasfondo. Verán que hay astrólogos muy místicos que hablan de vidas pasadas y que hablan de ángeles según sus creencias y sus trasfondos filosóficos y psicológicos. Nosotros la enfocamos desde un punto de vista no predictivo, sino desde un punto de vista de descubrimiento, desde un punto de vista terapéutico. Planteamos la carta natal como un mapa de ruta que nos permite entender qué nos está pasando y por lo tanto qué les está pasando a los que nos rodean. Entonces la planteamos no desde un punto de vista de creencias religiosas, somos ajenos a todas ellas, no desde un punto de vista de algo fatídico, ya que no decimos que hay un destino escrito, lo que decimos es que esta carta describe un, una historia, una historia que es tan válida como la del psicólogo, el sacerdote, el tarot, las runas, el I Ching o cualquier otra forma, la quiromancia o lo que fuera, que nos permite entender mejor lo que nos sucede. No es un designio divino, no es metafísico, no tiene que ver con energías que los planetas transmiten desde el cielo, no tiene que ver con nada místico más que una figura que describe una realidad que se adecúa a una persona que la está oyendo, que a su vez la va a reinterpretar y ahí es donde es valiosa. ¿Cómo es nuestro método de trabajo? Bueno, cuando una persona nos da los datos que dijimos, estos que habíamos hablado antes, configuramos la carta, grabamos un video muy similar a este, pero en lugar de explicar cómo se hace una carta, explicamos justamente toda su carta natal, un video que dura aproximadamente unas 2 horas, dividido en varios fragmentos, eh, y se lo enviamos a la persona por internet de manera que lo pueda abrir en su hogar. A su vez, a este mismo video le extraemos el audio, se lo apartamos y se lo enviamos a la persona para que la persona lo pueda oír en un MP3, por ejemplo, y lo pueda escuchar caminando por la calle o en su coche. Al mismo tiempo hacemos por escrito una interpretación de la carta natal, una interpretación que no tiene la misma profundidad que esta que hacemos hablando, pero que complementa muy bien a esta interpretación hablada. Eh, a su vez, esa interpretación que es en papel, es decir, que se la enviamos en formato Word para imprimir y para poder leer, la hacemos leer por un motor de lectura sintético, por un programa, o sea, por una voz no humana, y eso también permite que eso que está escrito la persona lo pueda poner en un MP3 y oír. A su vez, le enviamos varias cartas, una de ellas es esta que vemos aquí, luego también le enviamos una carta natal así, color blanca, de manera que se vea también con otra claridad los planetas, y finalmente también le enviamos una carta que podríamos llamar artística, que sería como si fuera esto, aunque a veces la enviamos en otros formatos, como puede ser esa, o puede ser esta, o puede ser esta, o cualquiera de ellas que vamos variándolas. Esta carta que llamaríamos artística, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para que si la persona lo desea, pueda colgarla. Supongamos que elegimos esta, ¿no? La persona la cuelga, la enmarca en una pared, en un marco de cuadro, y así tiene una imagen que ustedes ven, no tiene los aspectos aquí adentro, es más escueta, es más simple, pero es más gráfica y sirve para que la persona pueda mostrarla a sus amigos y lucirla ahí en la pared. Así que material que enviamos es carta natal en sus distintos gráficos, explicación de la carta unas 2 horas, ahí tienen pero tiempo por demás para, para entender porque hablamos
de esta manera, como estamos hablando ahora, con una ligereza, con una rapidez media, como estamos explicando, es decir, no son 2 horas de un hablar lánguido y lento y dilatado que, que podría dar a pensar que esas 2 horas no transmiten nada, sino que es un hablar bastante ágil donde vamos relacionando y explicando todo lo que vemos, dando ejemplos, citando personajes mitológicos, explicando formas de equilibrar lo que está opuesto, de compensar lo que está descompensado, contando bien los significados, dando ejemplos muy claros y didácticos para que se pueda entender y no solamente recibir, sino comprender verdaderamente de qué se trata la carta propia, eh, y luego enviamos eso en video, como dijimos, en audio, también por escrito y también lo leído de lo escrito para poder oírlo en un MP3 también. Luego de ello, para aquellas personas que así lo desean, hacemos una entrevista. Es decir, sugerimos siempre que la persona, una vez obtenida su carta, se tome aproximadamente un mes antes de pedir la entrevista para asimilar todo lo que fue viendo. Y recomendamos que por lo menos se oiga la carta entera esas 2 horas unas 3 veces. Y apuntar, anotar en un papel, en un cuaderno, todas aquellas cosas que se tienen dudas. Por ejemplo, no sé, querer profundizar algo más de alguno de los planetas, algo que no se terminó de comprender, o simplemente algo que no se tocó en la carta y la que la persona quiere verdaderamente saber. Una vez que se tiene todo eso, se solicita la entrevista, acordamos esta entrevista, cuando es a la distancia es por internet y cuando es cercano es personal, y en esa entrevista es que charlamos acerca de todas las dudas que hay, una entrevista aproximadamente de 1 hora, y le damos vida a aquello que fue descrito. Ya de por sí la descripción, el hecho de quedarse con la descripción nada más, es profundamente transformador, porque les aseguro que lo que vemos tiene mucha profundidad y ayuda a cuestionarse muchas cosas y a entender muchos comportamientos propios y ajenos, y por lo tanto armonizar nuestra vida. Pero también permite el hecho de esta explicación así concienzuda generar la opción de una entrevista porque despierta inquietudes, preguntas, dudas, ganas de profundizar un poco más, y ahí es donde nos encontramos y personalmente dialogamos acerca de la carta. Así que los animo a todos a que nos soliciten una carta natal. El tiempo que tardamos en tenerla completa va a variar de acuerdo al trabajo que tengamos en ese momento, pero en el curso de una semana más o menos es el promedio de tiempo máximo que tardamos en tener la lista, y ya se la enviamos a la persona. Así que recuerden, muy simple, datos de nombre, fecha, día, mes, horario si se tiene, lugar de nacimiento, y con eso ya se puede armar una carta natal con toda esta profundidad que les contamos, con el estilo de espacios de crecimiento. Esperamos noticias suyas. Namaste.